Hola, buenas tardes, amigos de YouTube y Face. Estamos con Sandra. Hola. Hola Charlie, qué gusto verte y qué gusto Eh, recibirte. ¿Quién es Sandra? Pues una buena pregunta. Fíjate que Sandra es una orgullosa poblana, enamorada de su estado, de su cultura, de sus tradiciones y también con raíces libanesas, en donde he tenido la oportunidad de crecer con diferentes culturas, pero con lo mejor de Puebla y lo mejor de la comunidad libanesa. Entonces, esa soy yo. O sea, la cultura mexicana y libanesa. ¿Viviste del Líbano? No, mi abuelo vivió en el Líbano y bueno, ya a mí me tocó ser la segunda generación y te digo, aquí viviendo en México y te digo, aprendiendo tanto culturas, tradiciones, gastronomía que es increíble del Líbano. Ahorita tenemos pocas banderas, pero tienes más banderas de tu oficina. Así es, pues fíjate que cada una de las banderas significa algún proyecto que hemos realizado con diferentes países. En el tema de República Dominicana tuve la oportunidad de recibir a la embajadora, hicimos algunas visitas aquí en Puebla y hay un proyecto de hermanar diferentes municipios con diferentes países de República Dominicana, porque evidentemente en Puebla tenemos 217 municipios que tienen importantes cosas que compartir a nivel internacional y esa es la parte. Obviamente México, la bandera que me enorgullece porque aparte es mi casa, es mi país y obviamente la raíz de poder hacer cosas internacionales. La bandera de la fundación, en donde tengo el gusto de ser la directora de temas internacionales para abrir diferentes canales educativos en diferentes partes del mundo. La ONU, creamos una campaña muy importante con la Organización Internacional de las Migraciones, una campaña muy linda que se llama Manos Dignas, y con esta campaña pudimos crear conciencia social con Coparmex para poder hacer cosas importantes a favor de las migraciones. Y obviamente la bandera del Líbano, que es mi segunda patria. Tú conoces a varios embajadores como de Líbano, de México, obviamente de México, de muchas partes y y tú haces muchos proyectos con ellos. Platícanos un poco de tu proyecto. Pues sí, fíjate que como lo acabas de decir es muy importante. Cada uno de los embajadores hemos hecho cosas importantes y puntuales aquí en Puebla y en otras partes también, tanto en tema educativo, tanto en tema gastronómico, tanto en tema turístico. Y el proyecto más importante es cuando hablamos de los famosos hermanamientos, que de verdad es un proyecto que engloba todo, ¿no? Desde la trinchera de los ayuntamientos, de los gobiernos, pero sobre todo bajándolo a diferentes sectores que son las universidades, las cámaras empresariales, algunas agencias turísticas. Entonces he tenido la oportunidad de realizar proyectos de la mano de diferentes embajadores que a la vez son los puentes y los canales para poder hacer cosas muy importantes con cada uno de sus ministerios, que es el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación, y entonces creamos estos proyectos para buscar el país adecuado para los hermanamientos y también en el tema educativo buscar los perfiles de las universidades con otras universidades para hacer estos intercambios educativos, tanto para el docente como para los maestros. Entonces, esa es la parte internacional que hemos hecho. También hemos hecho desfiles de trajes típicos porque es muy importante que la gente de México y sobre todo la gente de Puebla, que es donde estamos trabajando muy puntualmente, conozca y respete las tradiciones de otros países para que al final puedas entender la parte multicultural que creo que hoy en este mundo tan globalizado nos permite conocer diferentes cosas, ¿no? Entonces, de la mano y de la confianza, sobre todo de los embajadores, he podido realizar grandes proyectos y justamente tengo la idea de traer otros embajadores a diferentes municipios para que conozcan toda la riqueza que tenemos, sí Puebla, sí San Pedro Cholula, pero todos estos demás municipios que tenemos, que cada uno se caracteriza por cosas tan puntuales y sobre todo tan ricas, culturales, gastronómicas, pero sobre todo, sabes que Charlie, algo que destacamos siempre es la calidez de la gente poblana, que eso es algo que me enorgullece mucho porque siempre la gente se desvive por hacer cosas importantes y que la gente de otros países vea lo rico que es Puebla, pero sobre todo esa parte que es la esencia del poblano. Aparte de todos los países, vas a seguir viajando, o sea, ¿cuál más de qué países te faltan?
Pues justamente ayer me acaban de decir que, bueno, ya en base a los proyectos que hemos armado, que no es fácil, obviamente tienes que armar unas agendas muy puntuales, me toca irme en julio ya a Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Entonces es tener reuniones con diferentes ministerios para precisamente con la Fundación Educación por la Experiencia lanzar un proyecto educativo que estamos haciendo enfocado al medio ambiente. Entonces es ir a visitar a instituciones, obviamente al Ministerio de Educación, con el que en Honduras ya firmamos hace un par de meses y trajimos al embajador, y en representación del gobierno porque estábamos en el tema de pandemia, así es que yo no pude ir al país, pero ahora sí es ir al país y poder ir con universidades con las que ya tengo convenios, ir con una organización que de verdad ha trabajado proyectos muy puntuales a favor del medio ambiente y ha participado en el COP y trae propuestas legislativas en diferentes partes del mundo que sustenta esta organización, y ver universidades, gobiernos, para poder crear este vínculo virtuoso que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces esa es la parte de que me toca viajar en el mes de julio. ¿Y qué estudiaste? Yo soy abogada, estudié Derecho y yo quería estudiar Ciencias Políticas, pero bueno, mi sabio consejero en ese momento me dijo que estudiara Derecho y que me enfocara porque el Derecho es tan grande y sobre todo que tiene tantas ramas, y justamente agradezco que me haya dado ese consejo porque hoy me enfoco al Derecho Internacional desde el tema de los convenios que hacemos con diferentes ministerios, con diferentes organizaciones, con diferentes universidades, y al final todos los convenios, ahí es donde yo puedo participar y hacer valer el derecho internacional, que creo que es una área muy importante del tema global. ¿Estudiaste Derecho Internacional? Derecho, y ya me enfoqué y me especialicé en el Derecho Internacional, pero la raíz es el Derecho. ¿Y te gusta más tu trabajo de Derecho Internacional? Así es, y estudié una maestría en Relaciones Públicas porque es muy importante saber el protocolo tanto diplomático y muchas figuras que de pronto no sabemos, desde colocar una bandera cuando viene un diplomático, ¿no? El por qué tienes que poner la bandera de México cuando viene un invitado de otro país, o el de la bandera de su país. Entonces tienes que especializarte en estas áreas. Entonces me enfoqué en la maestría de Relaciones Públicas, en donde hablas mucho del tema o te enseñan mucho del tema de la diplomacia. Entonces ha sido una área importante del derecho que yo jamás me imaginé que pudiera explotar, pero lo estoy haciendo y me encanta porque te digo, el poder empaparte de otro tipo de leyes de otros países, eso es lo que te nutre y sobre todo que te hace ver que el derecho y todas estas ramas son tan importantes en cada uno de esos sectores. ¿Por qué te pone una bandera de México y una bandera de otro país? Yo ya sé, pero tú explícame. Pues justamente cuando tú invitas a algún embajador de otro país, obviamente pones, si tú eres el embajador, digamos, que del Líbano, de tu lado se pone la bandera de México porque es la cortesía y la atención como país que te está dando el cobijo y la bienvenida de la visita, ¿no? Y en este caso, si hay algún otro, digamos, algún alcalde, él tendría que estar en la bandera del país invitado, pues obviamente como por respeto y por atención al país, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cositas que de pronto vas aprendiendo y que tienen mucha importancia y mucho impacto y que tienen que ser protocolos que se tienen que cumplir. Entonces, esa es la importancia y por eso ves las banderas, porque siempre es una atención y un agradecimiento a los países que nos hacen favor de visitarnos y sobre todo de reconocer la importancia que le damos de que estén con nosotros en nuestro estado. ¿Y qué significa tu familia? Es una área fundamental. Yo creo que la familia es la base de muchas cosas. Y sabes que algo que me decía mi abuelo, muy sabio, me decía que el que es buen hijo es buen amigo, buen hermano, buen profesionista. Entonces la base de la familia es fundamental. Cuando tienes una familia, puede ser integrante de mamá, papá o una familia muy grande, es muy valioso, por el hecho es el calor y la calidad que le das tú a la familia y la interpretación. ¿Qué significa tu abuelo para tus abuelos? Pues todo, Charlie. Mi abuelo fundamentalmente es, creo que el motor de mi vida. Ha sido una persona con la que aprendí muchas cosas y que creo que ya no vive, pero fue un gran legado para mí. El yo poder estar en el tema internacional, precisamente lo aprendí mucho de él, porque él, al ser migrante, yo siempre veía que extrañaba sus tradiciones, sus costumbres, y entonces aprendí que la clave de todo esto es que a la gente que está radicando en otros países, que al final dejan todo, o sea, imagínate dejar de un país a otro lo que has construido por generaciones, precisamente esa parte me enseñó a que tienes que trabajar para preservar con la mano de aliados como las embajadas, los consulados,
proyectos claros para poder cobijar a las personas que radican en otros países y obviamente gracias a Dios existen organizaciones como la OIM que trabajan para mantener los derechos de las migraciones, ¿no? Entonces, el poder construir todo este tipo de cosas es a raíz de mi abuelo, que era una persona que lo que él quería es que no se perdieran las tradiciones, pero sobre todo compartir todas las cosas que se han vivido de otro país con la gente de México, porque al final México es un país que te da la apertura de poder hacer cosas y que es gente buena, que permite y que recibe de manera cálida a la gente migrante. Y viajas al Líbano a ver a tus familiares. Ya tiene muchos años que no voy. La última vez que fui es cuando tenía 15 años y de ahí... No, o sea, pero ahorita. No he ido. Pero bueno, gracias a Dios existen las videollamadas para poder hablar con ellos. Y tu familia, la tuya, personal, ¿qué significa para ti? Mucho. Y sabes que alguien que es un ejemplo para mí, que ha sido una gran impulsora de mis sueños es mi mamá. O sea, es una mujer que me ha enseñado que no existen límites, que tienes que trabajar mucho por lo que quieres hacer y que a veces se tiene que sacrificar muchas cosas, pero al final el resultado es lo importante, siempre y cuando respetes ideologías, respetes a las personas, y entonces es como que ir por el sueño y sobre todo en este sueño poder sumar a más actores. La vida no es para estar solo y en el tema también aliados es crear estos puentes. Y tengo un gran amigo que quiero que se llama Juan Pablo Farrell Duque, que es el jefe de agencia de la OCHA, que me dijo algo muy importante, que en la vida somos pontífices porque somos el puente para crear grandes sueños. Entonces, de verdad que esa premisa la tengo muy presente y entonces, entre lo que te dicen más lo que tengo en el favor de lo que me enseñó mi madre es este tipo de cosas, ser pontífices, pero te digo, una estructura fundamental para mí es mi mamá. ¿Y qué significa vivir para ti? Ay, mucho, Charlie. De verdad que vivir día con día después de una pandemia es valorar que estás bien, que tu familia está bien. El poder conocer gente de diferentes países también te permite tener una visión interesante en la vida y sobre todo agradecer de verdad que vivimos en un país que te permite tener gente linda, ¿no? En donde puedes construir muchos sueños. El vivir, que te das cuenta que los sueños tampoco son imposibles, es trabajar, pero al final lo puedes cumplir. Y de verdad el disfrutar el día a día y sobre todo nunca perder la capacidad de asombro creo que es fundamental. No dejar de perder, de valorar un amanecer, cosas tan diferentes que de pronto no nos damos cuenta y que creemos que ya son cotidianas, pero de verdad agradecer y no perder esta capacidad de asombro. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Charlie.